Bien, pues nos encontramos en Guadalajara a un descaste de corzas y para ello he elegido el nuevo B14 Zunhol. Un rifle que acaba de salir nuevo este año, que la verdad que me ha sorprendido su ligereza. Estamos hablando de apenas 3 kilos 100, según el calibre que vayamos a utilizar. Son 8 calibres. Arrancamos en el 243 Win y acabamos en el 338 Winchester. Entonces, según el calibre va a pesar 100 gramos más, 100 gramos menos, pero sin más. Estamos hablando de que lo podemos elegir en 7 milímetros Remington, en un clásico como es este, el 308, con el que voy a cazar hoy. Estamos hablando de un 3006, el 300 Winchester Magnum, y todo ello en un peso contenido, en un cañón cortito, que según va a variar entre los 53 y 61 centímetros, un grosor de cañón en punta de 17 milímetros y medio, que eso hace que sea también bastante estable, y todos acaban en su extremo con una rosca de 5/8 24 UNF. Nos encontramos en la zona norte de Guadalajara. Estamos casi acabando ya la temporada y tenemos que bueno, intentar de cazar unas hembras, unas corzas. Está la temporada abierta en la cual si vemos algún venado intentaremos también de cazarlo. Y bueno, hoy la verdad es que hace muy buen día, es una temperatura, hace frío, pero el solecito se agradece, que eso es una maravilla. Y vamos a probar el nuevo rifle, el B14 Zunhol en calibre 308, a ver cómo se comporta, que seguro que va a dar la talla. Bueno, pues es curioso encontrar una pareja que tenga la misma afición, que además es parte de vuestro trabajo, ¿no? Porque gestionas todo el tema de caza en todo este territorio, ¿no? De sí, bueno, Molina, Aragón, de Adobes, lo que es Guadalajara y algo de Teruel también, ¿no? Sí, en Teruel exclusivamente el macho montés, Teruel Beceite. Y aquí en la zona de Guadalajara, pues bueno, bastantes cotos en general. Es una orgánica, aunque sea familiar, que es de los dos. Bueno, tenemos un trabajador que ya aportamos algo también sí, al Estado, como es lógico, y si va funcionando, pues iremos ampliando, lógicamente. Sí, es una zona que venimos mucha gente de ciudades que buscamos este entorno, la cantidad de animales. Aparte es un enclave precioso, no porque yo esté aquí y gestione aquí los cotos, sino que es un enclave, bueno, se le puede denominar Reserva de los Montes Universales Alto Tajo, pero vamos, sí, ¿no? hablamos del señorío de Molina en general, y la verdad es que tiene muchísima aceptación. Nosotros en particular también estamos ya trayendo bastante gente de fuera, de toda Europa, sobre todo el corzo, macho montés, berrea, no, sí, de hecho hoy estamos gestionando un poquito todo, o sea, hacemos monterías y recechos en general. Estabas comentando que la montería, por ejemplo, que das mañana, que ya te has quedado sin puestos, que sin quiere puestos, más gente venir mañana. Sí, no paran de llamar, gracias a Dios. Pero eso es así. No hay plaza. Es lo bueno para todo el tema de estos pueblos, porque bueno, tú conoces mucho más el pueblo de aquí, que es tu pueblo realmente. Sí, así es mi pueblo. A ver, es que sois muy poquitos habitantes. Muy pocos, es que lo que es viviendo todo el año en invierno estaremos como 12 o 14 personas. Entonces a mí sí que me gustaría destacar eso, la importancia que tiene la caza en estos territorios. Aunque este es un calibre ligero, pero a mí me gusta que no peguen, y realmente sí le echarían falta en una cacería en la que es de rececho el utilizarle un freno de boca, pero es un accesorio que se puede pedir y montárselo muy fácilmente. Todo ello acompañado de su cerrojo clásico y característico de toda la gama y serie de B14, de doble tetón, un cargador de 5 cartuchos más 1, que esto hace que el rifle, sobre todo la ergonomía que tiene este agarre, que de ahí viene el nombre de Zunhol, que es el poder meter
la mano en su empuñadura hace que sea muy fácil de encararse, tanto como para montería, como rececho, espera, cualquier modalidad. Es un rifle que realmente es muy apto para cualquier cazador y para cualquier modalidad. Pues es extraño, ¿no? La caza hoy no se ve. Vamos a intentar en esos barrancos de ahí al fondo a ver si conseguimos ver algún animal, pero está todo muy tranquilo y fíjate que las condiciones son buenísimas, es nada de viento, hace el típico frío de este mes, pero deberíamos de haber visto algo. Pero bueno, esto la sorpresa nos la va a dar ahora seguro. En cuanto lleguemos allá abajo, seguro que empezamos a ver animales. Este bípode que le he montado, súper ligero, de MDT, que es muy simple de utilizar y que altera muy poquito en el peso del conjunto, hace que sea un rifle muy apto para cazadores exigentes incluso. Y digo esto porque una de las mayores ventajas que por lo menos para mí como cazador y tirador es tener una carrillera regulable. De estar viendo todo este barranco, a ver si vemos algo de movimiento. Vamos a esperar 10-15 minutos y vamos a ver si tenemos suerte. Bueno, pues también decir que mucho de mis vídeos siempre es en esta zona, en Guadalajara, y al final es un poco por la diversidad de animales y que te da juego a poder testar y probar cualquier tipo de arma, calibre o cualquier producto que se lance en el mercado. Y qué mejor escenario que en un sitio como este, en el mes de diciembre, ya acabando el año, un día soleado, como podéis ver, un espectáculo de día. Y si encima ya la cacería se nos da bien, es cerrar con un broche de oro este año de caza, que ha sido realmente bueno. Hemos visto un par de corzas en la umbriasa que hay allí y en vez de tirar desde aquí nos vamos a subir encima justamente para verlas desde arriba y valorar a ver si quitamos una. Una de las cosas que me gusta hacer cuando se puede es, antes de empezar a cazar, el día antes, el poder probar el rifle. Algo que, sobre todo a los que somos muy tiradores, somos muy maniáticos y nos creemos que vamos a tener alguna variación, que a veces ocurre, y por descartar que vaya algo mal. Entonces es poner una diana a 100 metros y ver que todos los parámetros están bien. Y hoy además con esta novedad, este B14 Zoom Hall, que
en calibre 308 es bastante suave y eficaz para este tipo de caza que vamos a realizar. Entonces, sin más, ya he probado el gatillo, todo perfecto, me he regulado mi carrillera y ahora solo queda ver qué es lo que hace. Bien, pues perfecto. Está claro que se nota que limpié el cañón antes de venir y el primer tiro siempre después de limpiarlo se va, pero aún así ha estado cerca de donde estaba apuntando. Ya los siguientes han ido al sitio y bueno, está puesto a 100 metros a tiro. Llevo una tabla balística en caso de que haya que tirar más lejos, que lo normal, un tiro de rececho de 200, 300 metros. Y ya con esto sí que podemos salir al campo y empezar a disfrutarlo. Mariano, aquí estamos en tu pueblo. Pues muy bien. Que nos has tratado aquí fenomenal y Bueno, hemos hecho lo mejor que hemos podido. como debe ser. Almorzando como amigos. Y ha sido curioso porque además me comentabas que Sí. tú llevas aquí toda la vida y que has sido el pastor de aquí del pueblo. El pastor más antiguo, con una antigüedad de... sobrepasan los 70 años de pastoreo. Tengo 85 Ya está bien. y ya está, pero que no me rindo. Aunque ahora pues que aquí lo llevo la cosa del bar y esta cosa lo demás, no hay ningún inconveniente. Vale más la tranquilidad que tenemos que nada. Lo que quiero es eso, a mí me gustaría porque tuviéramos unos poquitos en cada pueblo, como adobes, como este, como lo demás. Pero ¿qué vamos a hacer? Ya. Yo qué sé, si se volverán a formar, los pueblos no se volverán a formar. Bueno, pues eso es lo que puedo contar, o queréis sacar más. Y lo demás, que pasemos las mejores vacaciones todos y ya está. Muchas gracias, un placer de verdad que nos hayas contado aquí 4 cositas. Internacional. Y ya lo sabéis, Mariano el Internacional, que tiene aquí un negocio que le tenéis que llamar porque no habrá cualquiera. Bueno, como quieran. O también. Mariano, mira, Mariano Segadoras. El Mariano Segadoras. Mariano Segadoras. Ha sido un placer. No, y ahí está en el calendario te lo pone. Ayer tuvimos que parar ya porque no había luz. Localizamos unos grupos de hembras y ahora por la mañana, sabiendo ya dónde están, vamos a hacerles una entrada para intentar hacer un disparo limpio y de esa manera hacernos con alguna hembra. Así que venga, vamos.
menos 4 grados. Espero no tener que tirar muy lejos porque con esta temperatura la bala pierde una velocidad brutal. Pero aún así, a ver si sale el solecito y calienta algo porque hace una rasca que alucinas. Esto, diciembre es lo que tiene. Pero mira, ahí hay un grupito. Voy a intentar hacerles una entrada. Vamos a arrimarnos unos 100 y pico, 200 metros para asegurar. Allí hay dos y vamos a ver. Exacto. La cría de este año. Vale, pues 320. Vamos a tirarle. Más allá al fondo. Míralo. Esa ha caído seca bien, pero va otro grupo allí. Mira. Va otro grupo hacia atrás, hacia los pinares. Pero vamos a entrar por allí y si ya hacemos el doblete de hembras sería fenomenal. Lo que pasa que joder, este es el tiempo de cazar, hacer el descaste de hembras y con estas temperaturas la verdad es que es una puñeta, pero es que luego ya cuando ya sube el sol y ya los bichos se meten dentro de los pinares y se esconden y ya es más complicado. Y ahora es el momento y gracias a los térmicos que rápidamente te sitúa donde están y valoras cuál es el que hay que quitar, podemos hacer un trabajo, aparte de mezclar caza, parte de gestión y trabajo de quitar exactamente los animales que hay que quitar este año. Así que vamos a aprovechar que han subido allí a los pinares y con el equipo nos vamos a cruzar enfrente. Está tumbada, pero se puede disparar ahí como está. Sí, venga, vamos a prepararnos aquí.
seca. ¿Has visto? Ha caído. Estaba tumbada, pero no, ni se ha movido. ¿Has visto el macho que había? Ha aparecido un macho ahí a la derecha. Qué maravilla. Ese macho va a ser bueno este año. Venga, pues vamos a por ellas y nada. De momento 2 hembritas que vamos a prepararlas. Una hembra joven que bueno, viéndolo así dices qué pena, pero es la gestión que hay que hacer y sobre todo que es algo necesario. Pero bueno, estos para comer son de lo mejor que hay. Decía anteriormente, el rifle ha cumplido todas las expectativas de caza. Los tiros han sido lo que buscamos cada cazador, que es un disparo efectivo y limpio. Y sin más, un rifle a tener en cuenta en cualquier modalidad de caza que utilicemos.